¿Te has preguntado alguna vez por qué el narcisista parece salirse siempre con la suya con sus manipulaciones? Juega con tu mente, distorsiona la realidad y te hace dudar hasta de tu propia cordura. Pero aquí está lo que no quiere que sepas: toda la estrategia que él usa contra ti es, en realidad, una trampa en la que él mismo está a punto de caer. Al fin y al cabo, ¿qué ocurre cuando decides dejar de reaccionar? ¿Y si, en lugar de enfrentarte a él, usara su propia manipulación en su contra? Si existe una manera poderosa de darle la vuelta a la tortilla sin gritar, sin discutir, sin suplicar. Hoy te voy a revelar la trampa definitiva en la que todo narcisista cae. Te voy a mostrar cómo transformar su táctica en un efecto reverso, un impacto psicológico que él jamás preverá. Y no hablamos de venganza, sino de protección emocional y de recuperar tu poder. En este vídeo vas a descubrir cómo identificar la trampa psicológica que el narcisista usa repetidamente, porque siempre cae en su propia manipulación, y cómo puedes usar esto a tu favor. Vamos a explorar la estrategia silenciosa de la indiferencia, capaz de desarmarlo por completo, y el efecto reverso, una técnica que hace al narcisista sentir en su propia piel lo que te ha hecho pasar. Si estás harto o harta de caer en las manipulaciones, de ser el blanco constante de sus juegos mentales y de sentirte impotente, quédate conmigo hasta el final. Porque hoy vas a aprender a usar la propia arma del narcisista contra él y finalmente salir del ciclo vicioso de la manipulación. ¿Listo para cambiar el rumbo? Pues empezamos. Todo narcisista es un maestro en la creación de trampas psicológicas. Construye un laberinto emocional tan complejo que la víctima, a menudo, ni se da cuenta de que está siendo manipulada hasta que está completamente atrapada. Pero hay un detalle que el narcisista ignora: toda trampa que él crea es, en realidad, una trampa doble, una en la que él mismo está a punto de caer. Vamos a entender cómo funciona esto. La trampa psicológica más común que el narcisista utiliza es el ciclo de idealización, devaluación y descarte. Primero, te pone en un pedestal. Durante la fase de idealización, él te hace sentir especial, único, el centro del universo. Te estudia cuidadosamente, descubre tus vulnerabilidades y usa elogios exagerados para ganarse tu confianza. Tú empiezas a creer que has encontrado a alguien que realmente te valora, alguien que finalmente te ve. Pero tan pronto como él siente que ya estás emocionalmente implicado, inicia la fase de la devaluación. Pequeñas críticas empiezan a surgir, disfrazadas de sinceridad o preocupación. Él señala defectos que antes no existían, hace comparaciones sutiles y empieza a reescribir la historia de la relación. La persona que antes te elogiaba, ahora te menosprecia. La inseguridad comienza a instalarse y tú te pillas cuestionando qué hiciste mal para perder aquel amor aparentemente perfecto. Luego llega la fase del descarte. De repente él se distancia, actúa como si ya no tuvieras valor y puede incluso desaparecer sin explicación. Este ciclo deja a la víctima emocionalmente exhausta, desesperada por respuestas y dispuesta a hacer cualquier cosa para recuperar la validación que antes era constante. Y es exactamente en este punto donde la trampa se convierte en una oportunidad para que le des la vuelta al juego. Lo que el narcisista no espera es que, al observar el ciclo con claridad, tú empieces a ver el patrón. En lugar de reaccionar, adoptas una postura estratégica, la indiferencia consciente. Pero atención, esa indiferencia no es pasividad. Ella es un acto de control emocional. En lugar de suplicar por respuestas o enfrentarlo, tú te callas. En lugar de intentar demostrar tu valía, tú te retiras emocionalmente del juego. ¿Por qué funciona esto? Porque el narcisista depende de tu reacción para mantener el control. Él necesita que tú estés confusa, que reacciones emocionalmente, que busques validación. Cuando tú dejas de alimentar esa dinámica, él pierde el poder sobre ti. Y es ahí cuando él empieza a caer en su propia trampa. Él no consigue entender por qué sus tácticas ya no funcionan. Él puede incluso intensificar las provocaciones, intentando forzar una reacción. Pero es en ese momento cuando tú te mantienes firme. Otra técnica poderosa es el uso estratégico del silencio. Narcisistas detestan el silencio, pues les fuerza a confrontar su propia insignificancia emocional. Ellos no saben lidiar con la ausencia de validación, y cuando tú optas por no reaccionar, ellos empiezan a sentirse descontrolados. Es como retirar el combustible del fuego sin tu reacción, él ya no tiene cómo seguir manipulando. Pero ojo, esta estrategia no es ignorar al narcisista de forma pasivo-agresiva. Ella implica un control emocional consciente.
No estás intentando dañarle o manipularle de vuelta, estás, en realidad, protegiéndote. La verdadera trampa es mantener tu paz interior intacta, mientras él se hunde en sus propias contradicciones. La clave es la consistencia. Si tú oscilas entre el silencio estratégico y la búsqueda de validación, él percibirá tu inseguridad y intentará retomar el control. Por eso es fundamental mantenerse firme. Sin reacción, sin explicaciones, sin justificaciones. Cuanto más tú demuestres que la manipulación ya no tiene efecto sobre ti, más él se desespera. En resumen, la mayor trampa que el narcisista crea es el ciclo de idealización, devaluación y descarte. Pero cuando tú aprendes a identificar el patrón, a observar sin reaccionar y a practicar el silencio estratégico, esa trampa se transforma en un laberinto en el que el propio acaba atrapado. Y es así como tú empiezas a darle la vuelta al juego sin gritar, sin confrontar, sin suplicar. Solo observando y alejándote emocionalmente, mientras él se hunde en sus propias manipulaciones. Todo narcisista se considera un maestro de la manipulación. Él cree estar siempre un paso por delante, capaz de controlar a sus víctimas sin que ellas se den cuenta. Pero lo que muchos no saben es que detrás de esa fachada de autoconfianza, existe un punto débil devastador, un punto ciego emocional que lo lleva a caer en su propia trampa. Y entender esto es fundamental para darle la vuelta al juego. Para empezar, es importante comprender que el narcisista no tiene un verdadero sentido de identidad. Él construye una máscara, un falso yo que necesita ser constantemente alimentado por validación externa. Ese falso yo es arrogante e insensible y cruel, pero también es extremadamente frágil. Basta una pequeña grieta para que el narcisista entre en colapso emocional. Y esa grieta surge siempre que él siente que está perdiendo el control sobre su fuente de suministro tú. El punto débil del narcisista es en realidad la necesidad obsesiva de control. Él necesita sentirse poderoso, superior e indispensable. Por eso él crea trampas emocionales que fuerzan a sus víctimas a reaccionar. Él provoca, miente, distorsiona la realidad y proyecta sus propios defectos en ti, esperando que tú explotes, te justifiques o intentes demostrar tu valía. Cuando tú caes en este juego, él se siente en control, porque tú le estás dando a él exactamente lo que él quiere, tu atención emocional. Pero, ¿y si no reaccionas? ¿Y si, en lugar de ceder a la provocación, tú adoptas una postura estratégica? Es aquí donde el narcisista empieza a caer en su propia trampa. Cuando él no recibe la validación que espera, ya sea en forma de rabia, desesperación o búsqueda de respuestas, él empieza a entrar en pánico. Él pierde el control sobre la narrativa y sin un objetivo claro para manipular, él se desorienta. Otro punto débil fundamental es la incapacidad del narcisista para lidiar con el rechazo. Rechazo para él no es apenas una molestia, es una amenaza directa a su falso yo. Cuando tú te niegas a jugar el juego, cuando dejas de buscar la aprobación de él o cuando cortas contacto de forma asertiva, él experimenta algo que odia profundamente, la sensación de impotencia. Y es justamente esa sensación que él intenta evitar a toda costa, intentando atraerte de nuevo al ciclo. Por ejemplo, imagina que él te provoca con una crítica sutil, insinuando que tú eres egoísta o insensible. Él espera que tú te defiendas, que justifiques tus acciones o que te disculpes. Pero en lugar de eso, tú apenas sonríes, miras a él con calma y no dices nada. Ese silencio estratégico es un golpe devastador, porque él no sabe cómo reaccionar. Él esperaba un enfrentamiento, un drama, algo que él pudiera usar contra ti, pero recibió el vacío. Y el vacío es el mayor enemigo del narcisista. Él no sabe lidiar con la ausencia de control, con el silencio, con la falta de reacción emocional. Es como si tú estuvieras poniendo un espejo delante de él, forzándolo a encarar el propio vacío interior. Y sin ti para proyectar sus inseguridades, él empieza a entrar en colapso. Otro punto débil crucial es la propia arrogancia. Narcisistas se consideran superiores, invencibles e intocables. Ellos creen que nadie consigue ver a través de sus tácticas. Pero cuando tú empiezas a observar sus patrones de manipulación en lugar de reaccionar emocionalmente, él se vuelve predecible. Él repite los mismos juegos, las mismas provocaciones y las mismas tentativas de control. Y cuanto más predecible él se torna, más fácil queda para ti anticipar sus movimientos y salir del juego. Esa previsibilidad también es un terreno fértil para el llamado efecto espejo, una técnica poderosa que consiste en devolver al narcisista la propia manipulación, sin decir una única palabra.
Por ejemplo, si él intenta devaluarte insinuando que tú eres inestable, en lugar de defenderte o contraatacar, tú apenas asientes de forma neutra. ¿Tú crees que soy inestable? Tal vez tú tengas razón. Esta respuesta desarma al narcisista, porque él no esperaba que tú asumieras la narrativa sin reaccionar emocionalmente. Ahora él está delante de un espejo, forzado a confrontar la propia inseguridad sin tener cómo proyectarla en ti. En resumen, el punto débil del narcisista es su propia necesidad insaciable de control, validación y superioridad. Él está tan centrado en manipular al otro que no percibe que está construyendo un castillo de arena frágil, inestable y a punto de desmoronarse. Cuando tú dejas de reaccionar, de buscar validación y empiezas a usar el silencio estratégico, él pierde el control, se desestabiliza y cae en su propia trampa. Al fin y al cabo, quien necesita desesperadamente el control es quien, en realidad, ya lo está perdiendo. La indiferencia es un arma poderosa cuando tú estás lidiando con un narcisista. Pero no se trata apenas de ignorar o fingir que no te importa. Estamos hablando de una indiferencia estratégica, un estado de control emocional consciente, donde tú eliges no reaccionar, no justificarte y no involucrarte en las provocaciones. Y esa actitud, para el narcisista, es como un veneno silencioso. El narcisista depende de tu reacción emocional para sentirse en control. Él provoca, miente, distorsiona la realidad y observa atentamente cada expresión tuya, buscando señales de vulnerabilidad. Cuando tú reaccionas, ya sea discutiendo, llorando o intentando demostrar tu punto de vista, él se siente al mando. Es como si él hubiera apretado un botón y accionado tu dolor. Pero cuando tú optas por la indiferencia estratégica, él pierde ese control. Y eso lo desestabiliza profundamente. ¿Por qué la indiferencia es tan eficaz? Porque ella rompe el ciclo de la manipulación. Recuerda, el narcisista quiere verte reaccionar. Él se alimenta de tu dolor, de tu frustración y de tu tentativa desesperada de ser comprendida. Cuando tú no le das a él esa reacción, él no tiene más combustible. Él pierde el control sobre la narrativa. Y es ahí cuando el juego empieza a cambiar. Pero ¿cómo practicar la indiferencia estratégica sin caer en la trampa de la pasividad? La clave es estar presente sin involucrarse emocionalmente. Imagina que el narcisista está hablando contigo. Él puede estar provocándote, criticándote o intentando desestabilizarte. En lugar de justificarte o contraatacar, tú mantienes una expresión neutra, sin emoción. Tú escuchas pero no absorbes. Él puede acusarte de ser egoísta, ingrata o insensible. En lugar de responder, tú apenas asientes de forma vaga, entiendo lo que tú estás diciendo, o tú tienes derecho a tu opinión. Esas respuestas neutras confunden al narcisista. Él está esperando un enfrentamiento, una explosión emocional, un pedido de disculpas o una defensa apasionada. Pero todo lo que él recibe es el vacío. Ese vacío es como un espejo, él lo fuerza a encarar el propio comportamiento, sin tu reacción para desviar la atención. Y el narcisista no sabe lidiar con eso. Él se siente impotente, desarmado, sin saber qué hacer a continuación. Otro aspecto fundamental de la indiferencia estratégica es el uso del silencio consciente. Narcisistas detestan el silencio. Ellos necesitan el caos, el drama, el conflicto, cualquier cosa que los haga sentir en control. Pero el silencio es un territorio desconocido. Cuando tú optas por no responder a una provocación, por no enviar aquel mensaje o por no atender aquella llamada, tú estás quitando el control de las manos de él. Él empieza a preguntarse, ¿qué está pasando? ¿Por qué él no reaccionó? ¿Será que perdí el control? Ese silencio puede ser devastador. Él fuerza al narcisista a confrontar la propia insignificancia emocional. Sin tu reacción, él no tiene dónde proyectar sus frustraciones. Él queda solo con sus propias emociones, un estado que él evita a todo costo. Y es en ese momento de silencio estratégico que tú ganas fuerza. Sin embargo, es importante resaltar que la indiferencia estratégica no es un juego de poder. No es sobre dañar al narcisista o intentar manipularlo de vuelta. Ella es una técnica de protección emocional. Al practicarla, tú estás eligiendo preservar tu paz interior en lugar de entrar en el ciclo interminable de provocaciones y justificativas. Tú estás decidiendo no reaccionar para no dar más combustible al narcisista. Además, la indiferencia estratégica también involucra gestión emocional. No sirve de nada intentar parecer indiferente por fuera mientras, por dentro, tú estás explotando de rabia o ansiedad.
La verdadera indiferencia estratégica exige autocontrol, un estado mental en que tú realmente consigues desapegarte emocionalmente de las palabras y acciones del narcisista. Esto no significa que tú no sientas dolor o frustración, pero que tú eliges no expresarlas a él. Al fin y al cabo, cualquier demostración emocional será vista por él como una señal de debilidad, un punto de entrada para nuevas manipulaciones. Un ejemplo clásico de indiferencia estratégica es el llamado efecto gris. Esa técnica consiste en tornarse emocionalmente gris, o sea, sin color, sin reacción, sin expresión. Imagina que tú eres una pared gris, él habla, provoca, acusa, pero todo lo que él recibe de vuelta es el vacío. Tú no argumentas, no te justificas, no intentas explicar. Tú apenas observas como si estuvieras asistiendo a una pieza de teatro. Ese comportamiento desarma al narcisista porque él pierde la referencia. Él no consigue más prever tus reacciones. Él empieza a cuestionarse si aún tiene control sobre ti y la duda lo consume. En resumen, la indiferencia estratégica es una técnica poderosa para desarmar al narcisista, pero ella exige práctica, autocontrol y claridad emocional. Cuando tú optas por no reaccionar, por no justificarte y por no involucrarte en las provocaciones, tú retiras el combustible que él usa para mantener el control. Sin tu reacción, él se ve forzado a confrontar el propio vacío emocional y, en ese momento, la trampa que él creó se vuelve contra él. La clave es recordar que el poder no está en quien controla, sino en quien no reacciona. El narcisista está acostumbrado a estar en el control. Él usa manipulaciones sutiles para confundir, desestabilizar y dominar a sus víctimas. Pero, ¿y si tú pudieras darle la vuelta al juego y hacerlo experimentar la propia manipulación? No como una forma de venganza, sino como una estrategia para recuperar tu poder emocional y liberarte del ciclo tóxico. Ese es el efecto reverso, una técnica que, cuando aplicada correctamente, puede desarmar al narcisista sin que tú necesites levantar un dedo. Primero, es esencial entender que el efecto reverso no involucra confrontos directos. El narcisista se alimenta de drama, conflicto y caos. Si tú intentas desenmascararlo, confrontarlo o exponer sus manipulaciones, él va a contraatacar con más fuerza, distorsionando los hechos y volviendo el juego contra ti. Por eso el efecto reverso es sutil, casi imperceptible, pero extremadamente poderoso. La base de esa técnica es usar el comportamiento del narcisista contra él mismo. Imagina que él está intentando provocarte e insinuando que tú eres inestable, ingrata o egoísta. En lugar de reaccionar o justificarte, tú asientes con calma. Tal vez tú tengas razón. Esta respuesta es devastadora para el narcisista, pues él espera un conflicto, una defensa emocional, una discusión. Pero cuando tú asientes de forma neutra, él queda desarmado. Él pierde el control de la narrativa, pues ahora él no tiene más combustible emocional para manipular. Otra técnica eficaz del efecto reverso es el efecto espejo. Narcisistas no soportan ver su propio comportamiento reflejado de vuelta para ellos. Por ejemplo, si él intenta manipularte usando el silencio punitivo, ignorando tus mensajes o tratándote con indiferencia, tú haces lo mismo. Pero atención, tú no haces eso para provocarlo o para darle el gusto. Tú haces eso para protegerte y restablecer tus límites. Digamos que el narcisista desaparece por algunos días y después reaparece como si nada hubiera acontecido, esperando que tú lo recibas con los brazos abiertos o implores por atención. En lugar de caer en el juego, tú mantienes la misma postura fría e indiferente. Respondes de forma corta, sin emoción: hola, ¿todo bien? Nada más. Él espera una reacción, un pedido de explicación, una discusión. Pero lo que él recibe es el vacío. Y ese vacío lo fuerza a confrontar el propio comportamiento. Otra forma de aplicar el efecto reverso es a través de la validez superficial. Narcisistas adoran sentirse superiores. Ellos hacen críticas, juegan indirectas e intentan desestabilizarte para sentirse en control. La técnica aquí es asentir de forma desinteresada. Él dice: tú eres tan ingrata. Yo hago todo por ti y tú no valoras nada. En lugar de defenderte o intentar probar que él está equivocado, tú respondes: entiendo lo que tú estás diciendo. Y solo. Sin explicaciones, sin justificativas. Ese tipo de respuesta confunde al narcisista, porque él esperaba una explosión emocional. Pero cuando él recibe apenas un espejo vacío, él pierde el control de la situación. El efecto reverso también puede ser aplicado cuando el narcisista intenta culparte por algo que él mismo hizo.
Esa es una táctica clásica llamada proyección. Él atribuye a ti las actitudes e intenciones que en verdad son de él. Por ejemplo, él te acusa de ser manipulador, controlador o egoísta. En lugar de entrar en el juego, tú simplemente devuelves la acusación de forma neutra. Interesante que pienses eso. O si él insiste, tú dices, eso se parece mucho a lo que tú acostumbras hacer. Esa técnica hace con que el narcisista se sienta expuesto, pues él no está acostumbrado a ver su propio comportamiento reflejado de vuelta para él. Pero es importante recordar, el objetivo del efecto reverso no es dañar al narcisista o crear un conflicto. Él sirve para desarmarlo emocionalmente, manteniéndote a ti en control de tus reacciones. Cuando tú aplicas esas técnicas de forma estratégica, el narcisista empieza a sentir el impacto del propio comportamiento. Él se ve delante de un espejo emocional y sin tu reacción, él se siente desorientado, perdido, fuera del control. La clave aquí es la consistencia emocional. Si tú aplicas el efecto reverso de forma inconsistente, ora reaccionas, ora no, él va a percibir e intensificar el juego. Pero si tú mantienes la postura firme sin oscilar entre la indiferencia estratégica y la reacción emocional, él empieza a perder el control. Poco a poco él pasa a percibir que las manipulaciones no funcionan más. Y sin tu reacción, él se ve obligado a encarar el propio vacío emocional, algo que él teme profundamente. Un ejemplo clásico del efecto reverso es cuando el narcisista intenta hacerte sentir culpable por algo que él hizo. Él puede decir, yo solo actué así porque tú me forzaste a hacer eso. En lugar de defenderte o discutir, tú apenas asientes de forma vaga, entiendo que tú pienses así. Esta respuesta es un golpe emocional. Él esperaba que tú te justificaras, que imploraras por validación, que cayeras en el ciclo de manipulación. Pero cuando tú no le das a él esa satisfacción, él pierde el control de la situación. En resumen, el efecto reverso es una técnica poderosa para hacer que el narcisista experimente la propia manipulación. Pero para aplicarlo de forma eficaz, es preciso control emocional, consistencia y principalmente claridad sobre tus intenciones. Tú no estás intentando manipularlo o vengarte. Estás apenas protegiéndote, desvencilándote de las trampas emocionales y mostrando que no vas a más reaccionar de la manera esperada. Porque al final de cuentas el verdadero poder está en quien no reacciona, en quien observa, mantiene la calma y deja que el manipulador caiga en la propia trampa. Hemos llegado al final de este vídeo, pero antes de terminar, vamos a recapitular los puntos principales que has aprendido hoy. Primero, exploramos cómo el narcisista construye trampas psicológicas a través del ciclo de idealización, de evaluación y descarte, un patrón previsible que tú puedes usar contra él adoptando la indiferencia estratégica. Después hablamos sobre el punto débil del narcisista, la necesidad obsesiva de control y validación. Cuando tú dejas de reaccionar, él pierde el poder sobre ti y empieza a caer en su propia trampa. A continuación, vimos cómo la indiferencia estratégica se convierte en un arma poderosa para desarmar al narcisista. No se trata de ignorarlo por venganza, sino de proteger tu paz emocional. El silencio consciente, la postura neutra y la falta de reacciones son estrategias que le quitan el control de las manos de él y lo fuerzan a confrontar su propio vacío emocional. Y por último, exploramos el efecto reverso, la técnica que hace que el narcisista experimente la propia manipulación. Al devolver sus provocaciones sin emoción, tú lo desarmas e impides que él use sus tácticas contra ti. Ahora, quiero saber de ti, ¿cuál de esas estrategias ha resonado más con tu experiencia? ¿Tú ya has intentado practicar la indiferencia estratégica? ¿O tal vez aplicar el efecto reverso? Compártelo en los comentarios, tu relato puede ayudar a otras personas que están pasando por la misma situación. Si este contenido te ha sido útil, no te olvides de darle a me gusta al vídeo y de suscribirte al canal. Así, tú no te perderás los próximos vídeos con más estrategias para lidiar con narcisistas y recuperar tu poder emocional. Y si tú conoces a alguien que está atrapado en ese ciclo tóxico, comparte este vídeo, puede ser el empujón que esa persona necesita para comenzar a salir de la trampa. Recuerda, el verdadero poder no está en quien controla, sino en quien no reacciona. Ahora, es hora de tomar el control de tu vida y darle la vuelta al juego. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.